orar por la palabra y voy a orar que el Espíritu Santo de Dios nos ministre, nos hable. Padre, gracias, Señor. Gracias por esta mañana, gracias por este tiempo en el que nosotros estamos congregados, estamos reunidos, Señor. Gracias por este lugar, Señor, acogedor, Señor, que tenemos para reunirnos con nuestros hermanos, para disfrutar, Señor. Gracias por este territorio que nos ha sido asignado, Señor, por este barrio, Señor, este lugar. Gracias, Señor. Y hoy nosotros abrimos nuestro corazón, Señor. Hay expectativa en nosotros de recibir la palabra. Oh, Señor, de abrazarla, de tomarla, Señor. De que venga a nuestras vidas convicción, Señor, arrepentimiento, Padre amado, para querer vivir la palabra y ponerla en práctica. Úsame, Espíritu Santo, para ministrar lo que tú has ministrado a mi corazón, lo que me has hablado, Padre amado. Oramos por los niños que van a tener sus clases durante este día, Señor. Que tu palabra los ministre, Señor, y que el sello de tu Espíritu Santo sea sobre sus vidas. Oramos por Burgo, oramos por Aranda, oramos por cada lugar, Señor, donde hoy se te celebra culto, adoración a ti, donde se levanta altar de alabanza, Señor, a tu nombre, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor. Oramos por el cuerpo de Cristo, Señor. Oramos, Padre amado, bendiciendo a nuestros hermanos en la fe, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Es el título de hoy. El perdón sin medida. Y seguimos en este tiempo aprendiendo. Dice que vean más de Jesús en mi vida. Si tú hoy nos estás visitando, te has sumado, decir de qué están hablando este año en esta congregación, en esta casa, estamos hablando de que vean más de Jesús en mi vida, más de Jesús en mi familia, más de Jesús en mi iglesia, más de Jesús, que yo refleje a Jesús. Y en este que vean más de Jesús en mí, en nosotros, vamos a ver en este tiempo las parábolas del reino, ¿sí? Hemos visto algunas, vamos a ver las parábolas del reino. Y hoy vamos a leer en el libro de Mateo, Mateo 18, a partir del verso 23. ¿Lo tienen? ¿Sí? Dice así la palabra, en la versión Reina Valera. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Y continúa diciendo en el verso 28, pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué? Porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu siervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces, su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno de vuestros hermanos sus ofensas. Y estos pasajes
para que nosotros nos pongamos en contexto, Jesús venía de hablar de la vida en el reino de Dios, ¿no? Venía hablando cómo era la vida en el reino de Dios. En los pasajes anteriores Jesús hablaba de cómo era la vida en el reino de Dios. Hablaba de conversión, hablaba de no ser de tropiezo, de cuidar a los más pequeños, de la restauración del hermano, ¿no? De la autoridad de la iglesia. Este pasaje que tanto nosotros mencionamos en Mateo 18, en los versos 18 y 19, cuando habla de la autoridad de la iglesia, ¿no? Cuando dice, cuando están 2 o más reunidos en mi nombre. De todo eso venía Jesús mencionando y enseñando cómo es la vida en el reino, cómo se vive en este reino. Recuerden que nosotros vimos lo que era un reino, lo que significaba el reino de Dios, ¿sí? Jesús venía preparando los corazones y Pedro le hace una pregunta. Le dice Pedro, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Y Pedro le dice, 7 veces, porque enseñaban en ese tiempo que se podía perdonar 3 veces, 4 veces, ¿no? Citando el Antiguo Testamento, 3 veces, 4 veces. Y Pedro, como era muy espiritual y quería ser muy generoso, él dijo, Señor, 7 veces. Pero Jesús, que no tiene límites. Y Jesús le respondió esta pregunta y le dijo 70 veces 7, ¿no? Y esto no nos habla de un cálculo matemático, ¿no? Nosotros hagamos un cálculo matemático y digamos, bueno, esto es lo que Dios me dice que perdone. Aunque la cifra es elevada, no nos habla de cantidad, nos habla de una actitud constante. Jesús nos enseña que debemos perdonar en sumo grado, que debemos perdonar de manera continua, que el perdón debe ser de todo corazón, constante, que debe ser nuestra forma de vida. Y para eso, para que lo comprendamos, para que lo entendamos y para que veamos la importancia del perdón sin medida, como dice el título, nos pone un ejemplo en esta parábola tan conocida para nosotros, que es la parábola de los 2 deudores. El que perdonó lo máximo y el que no quiso perdonar en un grado inferior, en un grado mínimo. Entonces, esta mañana la primera reflexión que esta palabra nos invita a hacer es, ¿estoy poniendo condiciones o límites de cuántas veces perdono? ¿No? Y ahí queda como una primera reflexión que nosotros debemos hacer. Y a continuación de esta pregunta de Pedro, que veíamos en el verso 21 y 22, que no lo leí, pero tú lo puedes apuntar, verso 21 y 22, nos habla de una deuda incalculable, en el verso 23 y 27. Este deudor, que debía 10.000 talentos, una deuda elevada, muy elevada, quizás impagable, ¿no?, para él en ese momento. El talento era una medida de peso, ¿no? Algunas versiones de la Biblia, tú lo puedes comprobar ahora, hablan de monedas de plata, ¿no? Porque el talento era una moneda de peso que podía ser oro, plata o cobre. Algunas versiones de la Biblia, no la Reina Valera, otras versiones hablan de plata, ¿no? 100 talentos de plata. Y era una cantidad muy elevada de dinero, como si hoy dijéramos nosotros millones, ¿no?, de euros. Y la parábola nos habla de una inmensa cantidad de dinero. Y cuando nosotros podemos profundizar en esto, podemos ver o podemos representar nuestra condición ante Dios, ¿no? Cómo Dios nos perdonó nuestros pecados, ¿no? Cómo Dios nos perdonó
este rey nos perdonó por pura gracia, no por promesa de pago, no porque nosotros le dijéramos que podíamos pagarle, sino porque Él nos perdonó por gracia, por compasión y por misericordia, como nos muestra la actitud de este rey, ¿no? El rey de la parábola. Así podemos nosotros compararlo, podemos comparar y representar nuestra condición ante de Dios. Y mira, cuando este hombre se arrodilla, se tira a sus pies y le dice, por favor, te ruego, ¿no? Y a veces son oraciones que nosotros hacemos cuando estamos en apuro. Señor, si me sacas de esta, te prometo, ¿no? Por favor, Señor, ayúdame en esta situación, ayúdame a salir de esto, ayúdame a pagar esta deuda. Y clamamos a Dios, ¿no? En un momento tú y yo clamamos a Dios. Porque nos sentimos acorralados, nos sentimos en apuro, sentimos que no hay otra manera, no hay otra forma de salir. Y ese Dios de misericordia y de favor nos extiende su gracia, su perdón, ¿no? Y nos perdona nuestra deuda. Y cuando nosotros no podemos hablar de perdón o de deuda incalculable sin recordar que es el pecado que nos ha sido perdonado. Y un pecado es actuar en contra de la voluntad de Dios, ¿no? Ir en contra de lo que fue establecido, diseñado de manera perfecta por Dios. Ir en contra de lo creado de manera perfecta en la creación, en la voluntad, en la soberanía, en la santidad de Dios. Y Dios no nos perdonó un pecado, sino que nos perdonó muchos pecados, a ti y a mí. Esta deuda incalculable que nosotros no éramos dignos. Y su Hijo, Él entregó a su Hijo, que era digno, que era santo. Y lo hizo igual a nosotros. Se hizo Jesús igual a nosotros para poder morir por nosotros en la cruz y pagar esa deuda que era impagable. Entonces, vemos aquí a este rey compasivo que perdonó, y vemos este acto de gracia, de misericordia y de favor de Dios para con nosotros. Y vemos, la parábola nos habla de una deuda menor en cantidad, en importe, ¿no? Nos habla de un deudor que debía 100 denarios. Y 100 denarios, a la actualidad, podríamos decir que son como 100 días de trabajo. Claro, son más de 3 meses de trabajo. Tampoco era una deuda insignificante. No eran 10 euros, ¿no? Eran más de 3 meses de trabajo. Pero comparado con lo que con la primera deuda, era una cantidad muy inferior, ¿no? Y dice que cuando este hombre le rogó, le pidió que le pidió tiempo para pagarle la deuda, ¿él qué dijo? Él se negó a perdonar. No solo que se negó a perdonarle la deuda, a aplazar el tiempo, porque no le estaba pidiendo que le perdone la deuda, sino que le aplazara el tiempo, se negó, sino que también lo echó a la cárcel. Y esto de vender a lo que tenía, como a su mujer, a sus hijos, a su familia, así lo hacía esta cultura, ¿no? Greco-romana, para pagar la deuda. Y el ir a la cárcel es porque era una deshonra, faltar a la palabra, faltar a lo que se había comprometido, faltar a lo que en un momento se tomó un compromiso. Y lo mandó a prisión. Vemos cómo este hombre tuvo que ir a la cárcel para pagar su ofensa por no haber cumplido con la deuda. Y esta parte
estos versículos nos llevan a reflexionar cómo trato yo a quienes me ofenden, ¿no? En comparación con lo que Dios me ha perdonado a mí. ¿Cómo tratamos tú y yo a los que nos ofenden? ¿Recordamos tú y yo lo que Dios nos ha perdonado? ¿Lo que nos perdona de manera continua? Esto nos lleva, y de manera práctica nosotros podemos pensar en situaciones en nuestra casa, en nuestra familia, ¿no? Con nuestros hijos, con nuestros cónyuges. Si soltamos perdón, ¿sí?, de manera constante, de manera rápida, ¿no? O nos quedamos con resentimiento, culpando, acechando al que se equivocó. ¿Sí? De manera práctica nosotros ponemos esto en acción en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestra familia. En la iglesia, ¿sí?, los que servimos, ¿sí?, a veces nos podemos equivocar, ¿sí?, cometer un error. ¿Sí? Cometo un error. Le voy a contar un secreto. Aquí a veces cogen esta cámara que es para hacer vídeo y hacen foto. Y queda mal puesta, ¿no? Y luego vienen a hacer un vídeo y resulta que el vídeo sale mal. Entonces, bueno, no pasa nada, ya lo solucionamos, lo grabamos de nuevo, lo hacemos de nuevo, ¿no? Es un ejemplo que puede parecer simple. Es simple, pero nos hace reflexionar que a veces nosotros nos equivocamos y se nos pasa por alto, no se nos tiene en cuenta, se nos perdona con facilidad. Pero cuidado que alguien se equivoque conmigo. Cuidado que alguien de mi equipo llegue tarde. Cuidado que no me digan los buenos días como a mí me gusta, ¿no? Cuidado. Y amados, y esto aunque puede parecer simple o hasta un ejemplo sencillo, nosotros debemos poner en práctica el perdón de manera constante. El perdón es práctico, es acción, en todo, en nuestro trabajo. A veces nos equivocamos en el trabajo. ¿Quién no se ha equivocado en el trabajo? Yo me he equivocado. A veces plazos que se pasan, días que tendría que haber hecho algo y no lo hice y el gestor me dice, Estela, lo que sea, tú tenías que enviar un presupuesto, tenías que hacer algo y no lo hiciste, ¿no? En nuestro trabajo a veces nos equivocamos, nos faltan cosas. Nos faltó un papel, nos faltó un sello, un formulario, pagar una tasa. O aplícalo a tu trabajo, a lo que tú haces, ¿no? Y tu jefe te dice, bueno, vamos a ver cómo lo solucionamos, vamos a ver cómo hacemos, vamos a ver cómo podemos subsanar esta situación. Y quizás un compañero se equivoca en algo menor, en algo quizás insignificante, y tú estás ahí machacando y machacando y machacando. Y sí, es normal en el sistema donde todos quieren sobresalir, a ver quién es mejor, quién tiene más mérito, quién tiene más reconocimiento. Pero eso no está bien entre nosotros, los hijos de Dios, que tenemos que perdonar de manera constante. Amados, que esta palabra nos haga reflexionar. ¿Somos nosotros perdonadores, así como Jesús nos perdonó a nosotros nuestros pecados? Dice, no, pero tú no sabes lo que me ha hecho pasar. Tú no sabes lo que me ha hecho sufrir, ¿no? Porque quizás yo he puesto ejemplos muy simples, pero hemos pasado situaciones muy duras, ¿no? Donde ha habido violencia, abusos, maltratos, palabras que han herido, ¿no?, en lo profundo, que han dañado hasta la autoestima, hasta la valía. Dios nos ha perdonado todo y nosotros debemos soltar perdón. Y vemos en el verso 31 cómo este rey confronta
al siervo, ¿no? Y miren cómo le llama. Le dice, siervo malvado. Porque recibió de misericordia, pero no lo practicó. Y el castigo fue severo. Le dijo, entregarlo a los verdugos. Y en este verso 30 Jesús describe a un hombre que no perdona a pesar de haber sido perdonado. Y Jesús, que venía enseñando de cómo debe ser nuestro caminar y cómo debe ser nuestro vivir en el reino, aquí Jesús muestra y describe a este hombre que no perdona y muestra cómo no da de lo que recibió y muestra lo que recibe. ¿Y qué recibe? Castigo. Es entregado a los verdugos. Y la falta de perdón, el no perdonar, no es algo insignificante, no es algo menor. Nosotros debemos ser perdonadores, así como nosotros fuimos perdonados. Y Jesús le hace esta advertencia en el verso 35, que podemos volver a leer. Dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. Y el Señor aplica esta parábola y en resumen nos enseña que debemos perdonar. Y hay dos razones importantes para perdonar. La primera está inspirada en el amplio y misericordioso perdón de Dios que ha sido concedido a nosotros, a nuestras vidas, a pesar de nuestras múltiples y continuas ofensas hacia Él. Y la segunda es que habrá un juicio para todos. Habrá un juicio para todos, sin excepción. Y cada uno ha de ser juzgado con reglas mucho más estrictas. Y eso nosotros lo tenemos que tener presente. Amados, y quiero decir algo también muy importante, ¿no? Que para perdonar, para soltar perdón, no hace falta que nos pidan perdón. No, hasta que no me pida perdón y se arrepienta, y como este siervo de la parábola se postre delante de mí y me diga que está arrepentido, no lo voy a perdonar. Para que tú y yo perdonemos, no hace falta que nos pidan perdón. Y Jesús nos dejó ejemplo de eso. Cuando vemos ahí en Lucas 23, cuando Jesús le dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ellos no vinieron a pedirle perdón, se estaban burlando de él. Y también en el mismo Lucas 23:34 nos describe cómo Esteban refirió las mismas palabras, reflejando el carácter de Jesús, ¿no? Que dijo, perdónalos, porque no tienen entendimiento, no saben lo que están haciendo. Y de perdonar, de soltar este perdón continuo que nos hace libre en nuestro caminar. Y es parte de que el carácter de Jesús se forme en nosotros. No hay otra forma de que tú y yo mostremos a Jesús en nuestra vida si no caminamos una vida de perdón. Porque todos los días seremos ofendidos. En mayor o en menor manera, pero todos los días seremos ofendidos. Dice en Santiago 2:13, juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Y, amados, cuando hay un alma rencorosa, incapaz de perdonar,
viene aflicción, viene tristeza a nuestro interior. A veces decimos, ¿por qué hay aflicción? ¿Por qué hay tristeza? ¿Por qué hay algo que me opaca? Eso lo hace la falta de perdón, el no soltar perdón, el pensar que nosotros nos merecemos algo. Y el perdón es liberador. El perdón nos libera, nos sana, nos restaura. Y tú hoy estás pensando que no puedes, yo te digo, prueba, comprueba que el perdón libera, sana, restaura. El perdón no debe ser superficial, sino que debe ser profundo, porque a veces duele perdonar. Cuando tú y yo perdonamos, porque nos humillamos y perdonamos, aunque no nos pidan perdón, hay un dolor, porque nuestro ego, nuestro orgullo se quiebra, se rompe, se humilla. Hemos recibido un perdón incalculable de Dios. Y ese perdón nosotros debemos aplicarlo. El perdón no es una opción, es una evidencia de haber recibido por gracia. Y así como dice en Santiago 2:13, la misericordia triunfa sobre el juicio, ¿no? Así nosotros debemos aplicar perdón. Y hoy nosotros podemos reflexionar en esta parábola que Jesús nos dejó para enseñarnos a vivir en este reino que es sobrenatural, que no podemos comprendernos con nuestra mente cómo funciona el reino de Dios, ¿no? Pero hoy la palabra nos lleva a meditar y a preguntarnos y a reflexionar, ¿necesito perdonar? ¿Tengo que soltar perdón? ¿Hay falta de perdón que debo soltar para ser libre, para ser sano, para ser restaurado, para ser renovado? Esa es la reflexión que nosotros podemos hacer. Y recordar, hermanos, que en nuestra mente, en nuestro razonamiento, vienen muchos argumentos. Y cuando nosotros un argumento nos venga bien, vamos a fortalecerlo, vamos a hacer muros alrededor para reforzar ese argumento. Pero si nosotros vemos la palabra, no hay argumento que sostenga que yo no suelte perdón. ¿Qué te parece si te pones de pie? Y vamos a tomarnos un tiempo para poder orar. Y así como este rey confrontó al siervo, así la palabra hoy nos confronte a nosotros. Y nos lleve el Espíritu Santo a dirigirnos en este tiempo y soltar perdón. Cierra ahí tus ojos y vamos a orar y pedimos la guía del Espíritu Santo, pedimos sabiduría del Espíritu, pedimos convicción. Trae convicción, Espíritu Santo. Trae arrepentimiento genuino a nosotros. Señor, y en este momento, haznos recordar, Señor, cuando nosotros clamamos a ti y te dijimos, Señor, ayúdanos. Señor, no podemos más. Señor, perdónanos. Clamamos a ti por socorro, por ayuda, por misericordia. Y tú manifestaste tu gracia, tu amor, tu favor. Manifestaste tu perdón hacia
Señor, y los pecados que nos han sido perdonados, Señor, nos hagan ser agradecidos. El recordar, el reconocer de dónde tú nos has sacado, lo que tú nos has perdonado y lo que nos perdonas cada día, nos haga ser agradecidos, nos haga ser genuinos, nos lleva a vivir una vida pidiendo perdón y perdonando, Señor, a los que nos ofenden, a los que nos han ofendido. Aún sin que nos pidan perdón, nosotros soltamos perdón. Oh, en el nombre de Jesús, oh Espíritu Santo, obra libertad esta mañana, obra sanidad esta mañana, obra restauración esta mañana. Oh, en el nombre de Jesús. Y matrimonios donde hay falta de perdón, donde hay reproche, donde hay contienda a causa de no haber perdonado, hoy puedan soltar perdón. Relaciones sean restauradas porque hoy se suelta perdón. Hoy que tú puedas experimentar el poder liberador del perdón. Cuando tú abres tu boca y sueltas perdón y perdonas. Oh Padre amado, oh Espíritu Santo, oh Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Gracias. Haznos ver, Espíritu Santo, de manera práctica cómo perdono, camino, cómo perdono, acciono, cómo perdono, sigo caminando. Y mi carácter, todo mi ser se forma, Señor, a tu semejanza, cómo mi carácter es moldeado, es formado. No a mi manera, no con mis recursos, no como he aprendido familiarmente, sino como aprendo de ti, Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Sigue ahí orando y que el Espíritu Santo de Dios te guíe. Si tú hoy debes soltar perdón, comienza a hacer esa oración.